El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido... Ya voy a dar una explicación sobre eso, porque está afectando las relaciones internacionales. Señor presidente, se ha recibido el siguiente documento para la cuenta. Un memorándum del director de Asuntos Parlamentarios, por medio del cual informa respecto a la composición del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento de Trinidad y Tobago, adjuntando sus respectivos currículum. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Muy bien, se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Nadie. Tenemos hoy día, a petición de algunos diputadas y diputados, la visita, en una visita protocolar, de diversos embajadores de Honduras, de El Salvador, de Guatemala y el encargado de negocios de los Estados Unidos de México. Tengo entendido que están todos aquí ya, ¿no? Podríamos hacerlos pasar para... Bueno, en primer lugar, a todas y a todos ustedes les damos la bienvenida. Para nosotros es un honor y un privilegio tenerlos aquí con nosotros. El diputado Manuel Antonio Mata ha sido el artífice de promover esta presencia de ustedes aquí, la cual ha sido muy favorablemente acogida por la comisión. Y creo que es muy importante que cada uno, desde la óptica que tienen, nos pudiera dar a conocer sus puntos de vista, contándonos un poquito lo que está pasando en sus países, y probablemente algún parlamentario va a querer hacer alguna consulta, pero por lo menos estamos muy interesados en los procesos que están viviendo cada uno de los países de ustedes, algunos con algunos cambios bastante notables, y creo que siempre se aprende escuchando a los embajadores. Así que, por respeto... y como estamos en una cultura de muchos géneros hoy día, así que, embajadora de Honduras, le ofrezco la palabra. Si usted puede, debajo del micrófono hay un... y ahí... ¿Hola? Sí, buenas tardes. No sé si se... Ahí está encendido. Con la luz roja está encendido. Sí, buenas tardes, distinguidos diputados y diputadas de la Comisión de Relaciones Exteriores. Perdón, ¿usted los conoce a todos o quiere que se los presente? A algunos, porque ya es como la tercera vez que venimos, primero como SICA, ahora como Triángulo Norte, entonces conozco a algunos parlamentarios. Sí, correcto. Sí. Muy bien. Entonces quisiera agradecer la invitación, ¿no? ¿Verdad? A la diputada Amaya Fernández. Sí, la conocí cuando presidía la Cámara. El Parlamento. Sí, así es. Al diputado Francisco. Sí, también lo conozco. Al diputado Moreira. Sí. Y al diputado... También. A él. ¿Lo conocía a todos entonces? Sí, en su mayoría. Y a Mariano... Sí, también. Desde niño. Montesía, un gran caballero. Sí. Desde niño lo conoce. Así es. Bueno, en espíritu. Sí. Bueno, les decía que les agradezco la bienvenida y la invitación de la que he sido objeto. Y yo quisiera decir, ¿verdad?, que mi país en este momento está librando una lucha de hace muchos años contra 3 flagelos, de los cuales al preguntarnos a nosotros mismos en qué momento Honduras cayó en esa pesadilla, y no vimos venir las consecuencias, y ahora pues las estamos tratando de paliar y solventar en maneras definitivas. Estamos tratando pues de buscar el desarrollo de los pueblos, de nuestro pueblo, con un poco de ingenio nuestro, de recursos nuestros, también de la cooperación. Pero nosotros en la situación específica del Triángulo Norte hablamos de un principio de responsabilidad compartida y diferenciada
en este fenómeno de la migración humana que se está dando ahora pues ya todo en el continente americano, que no es exclusivo del Triángulo Norte. Por lo que a Honduras respecta, es un fenómeno al que no esquivamos atender y sabemos que hay múltiples causas. Las estructurales comunes, como la pobreza, desempleo, la violencia en todas sus manifestaciones, agravada con el narcotráfico, porque somos puente entre quien produce y consume, desafortunadamente. Las maras y pandillas, que son un fenómeno social, y ahí radicaba la pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo permitimos o cuándo dejamos que nuestros jóvenes ingresaran cada vez más a estas células u organizaciones que forman una subcultura, diríamos, de poder y de movilización de recursos que, aliadas o trianguladas con el narcotráfico y la corrupción pública y privada, hacen una trilogía empresarial que no se aprende en las universidades? Y sí hacen uso de profesionales universitarios, ahora es la modalidad. Entonces nosotros estamos luchando para combatir esas causas. Sabemos que no podemos detener a los hondureños que deciden buscar un sueño que ya no es un sueño. Yo comentaba en el pasillo que el hondureño empezó a migrar hacia el norte de Estados Unidos propiamente desde los años 50 y era una migración legal, era una migración que un familiar llegaba, se llevaba al que seguía. Pero hoy en día estamos en el tablero mundial en este fenómeno porque ya es en masa, las llamadas caravanas. Y bueno, nosotros tenemos identificados alrededor de 12 departamentos que son de donde provienen, de los 18 que tenemos. El departamento equivale a una región, de los cuales están saliendo por diferentes motivos, ¿verdad? Desempleo, violencia, inseguridad, la parte económica. Últimamente se ha sumado el fenómeno de cambio climático que ha dañado mucho la agricultura, ¿verdad? Sobre todo el cultivo del café, que es uno de los productos banderas nuestros y que muchas familias del país dependen de esta actividad. Se ha visto desmejorado a raíz de dos fenómenos, que es el comercio injusto en cuanto al productor que vende el grano, y en segundo lugar en relación a este fenómeno que nos atacó y nos agarró desprevenidos. La violencia, después de ser considerada la ciudad de San Pedro Sula, por ejemplo, una de las más violentas del mundo, nosotros hemos venido en un periodo de 4 años trabajando la disminución de la inseguridad, y de un 86% que se empezó en 2012-2013, hemos llegado a 2018 a un 40%, ¿verdad? Es significativa la baja con todo los esfuerzos que eso implica. Nosotros, en el sentido de responsabilidad con los hondureños que salen de nuestro país, hemos decidido con las repúblicas hermanas de Guatemala, El Salvador y de México establecer una ruta de cuidado al migrante, ¿verdad? Desde que el migrante sale, está en tránsito y llega a la ruta al lugar de destino. Ahí nos hemos colocado en los diferentes puntos fronterizos y desde el 2013 se creó una ley de protección al hondureño migrante y sus familiares. Hemos afrontado nosotros con todos los recursos que podemos la separación de familias cuando han querido llegar a la frontera con Estados Unidos y México, específicamente en el sector de Tijuana. Se ha desplegado toda una asistencia consular como nunca se había desplegado, se han habilitado consulados nuevos, se han habilitado fondos nacionales para la protección del migrante y sobre todo se está teniendo una política de convencimiento con los compatriotas de que retornen a nuestro país. Y una vez que retornan al país, nosotros hemos establecido toda una infraestructura en la parte de las comunas o municipalidades, que le llamamos nosotros, departamentos o regiones, y toda la infraestructura del Estado está abocada a monitorear
que los compatriotas que han retornado vuelvan a reinsertarse. En el caso de los niños, por ejemplo, no acompañados, que es un fenómeno que en alguna medida impactó de forma negativa, se les está volviendo a insertar a sus escuelas de las que habían desertado, se les está llevando a programas de vacunación y monitoreo en cuanto a salud, a sus padres se les está buscando asistencia en cuanto a empleo. Si eran labradores o campesinos, se les están dando créditos agrícolas para que puedan retomar sus parcelas, los que no lograron venderlas para poder irse a la aventura de migrar y buscar mejores situaciones fuera de las fronteras. En eso hemos estado. Afortunadamente, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión, los 4 cancilleres del Triángulo más el de México, don Marcelo Ebrard, se reunieron, ¿verdad?, de inmediato para echar a andar este año un programa de asistencia desde la salida, tránsito, estadía y retorno de los migrantes en lo que es del Triángulo Norte hacia México. Me imagino que los compañeros van a ahondar más en el caso particular de cada uno de sus países, pero nosotros tenemos la esperanza de que esta situación mejore. Para eso también nosotros hemos puesto programas de ayuda social, por ejemplo, de diferir dinero a las familias de forma condicionada, en el sentido de que lleven sus niños a la escuela, lleven sus niños a la sanidad para cuestiones de sus vacunas y todo lo que tiene que ver con control médico. Y es una transferencia condicionada de recursos, porque ellos tienen que presentar que sus hijos están yendo a la escuela, que están yendo a los controles de sanidad, y que de alguna manera ellos también están siendo beneficiados con préstamos de emprendimiento, ¿verdad?, de pequeños emprendedores. Entonces, en ese aspecto se está queriendo paliar un poco que la gente pueda salir del estado de la pobreza, que nuestra tasa es un poco alta, 68%. Y en ese orden de ideas, nosotros también nos hemos abocado a mejorar la infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria del país, porque eso nos va a permitir generar más comercio, generar más empleo. Y el hecho de rescatar después del Mitch, que nos botó 100 años de infraestructura, ¿verdad?, y no la habíamos podido recuperar. La meta es hacer de Honduras un centro logístico, comercial y económico de la región en Centroamérica. Es una inversión fuerte, pero que a futuro nos va a redituar, ¿verdad?, muchos beneficios, porque un pueblo, si no tiene trabajo, si no comercia, hoy en el siglo XXI, muy difícilmente va a poder encontrar la senda del desarrollo. Un pueblo, si no se educa y no atiende la salud de sus conciudadanos, tampoco va a poder encontrar la senda del desarrollo. Entonces, nosotros vamos entre paliando y teniendo visiones de largo plazo, tratando de salir de esta crisis, y decir que se agradece el apoyo de la comunidad internacional, específicamente de la Organización Mundial de las Migraciones, de ACNUR, que ha estado presente, Cruz Roja Internacional, y otros países y estados amigos que se han acercado para ver cómo en sus experiencias de corrientes y olas migratorias pueden ayudar a Centroamérica, específicamente al Triángulo y a Honduras y a los demás países involucrados. Eso es lo que yo tendría por el momento que decir, ¿verdad? Muchas gracias, embajadora, muy amable. A continuación dejamos al embajador de El Salvador. El negro que está abajo. Ahí. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, señor presidente, a usted y a los distinguidos diputados de la comisión. Un saludo a mis colegas. Y realmente es muy grato saber que en un país como Chile y en un órgano del poder del Estado como es la Cámara de Diputados, hay interés por conocer y de alguna manera actuar en torno a una situación social que es común a 3 países del norte de Centroamérica. Y es lo que genera el régimen o los regímenes que generan esa emigración que no es nueva.
realmente, retóricamente se acostumbra a decir que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones, en lo cual tiene razón. Los desplazamientos humanos han estado siempre presentes, pero por distintas razones. Pero cuando esas emigraciones suceden de manera abrupta, forzada, por condiciones objetivas, entonces lo que hay que examinar es no solo el régimen, sino las circunstancias y las estructuras que dan origen a esa necesidad de emigrar, no para vivir, sino para sobrevivir, que en resumen es lo que sucede en nuestras sociedades. La embajadora María Antonia Navarro ha hecho una excelente presentación sobre algo que podría ser común a todos los países. Estamos conscientes del drama, estamos conscientes de la magnitud y estamos tomando medidas de distinto tipo, casas de acogida a lo largo de la ruta, consulados en el caso de El Salvador, ante la realidad de esos movimientos más o menos masivos, pues abre consulados a lo largo de la ruta. Hay una conjunción de voluntades en las que la vida nos ha tenido que coordinar. México es un inevitable corredor de la gente que busca ese destino, que ya sea sueño o pesadilla, pero es un destino que la gente busca. Guatemala, en el caso de los que emigran de El Salvador, es un paso obligado. Honduras genera también sus núcleos poblacionales de jóvenes principalmente que buscan, aunque ya no reducido a jóvenes. Hay una película que si no han tenido ocasión de verla se las recomiendo, que se llama Sin Nombre, donde es una película del 2009, cuyos protagonistas principales, uno de ellos es Gael García. Al ver esa película, es una elaboración artística por supuesto, uno puede entender cuáles son los orígenes de esas emigraciones y cuál es el drama que se vive a lo largo de la ruta, donde se coluden las necesidades, las perversidades, las pandillas, la extorsión, etcétera, etcétera. Es a propósito de unos jóvenes que salen de Honduras, transitan por México y al final, no se las cuento, pero al final llegan a Estados Unidos con la esperanza. Les advierto que no soy comisionista del productor de la película, pero sí, siempre me ha impresionado e incluso la he usado en actividades académicas que me ha tocado organizar en torno a este fenómeno. Es muy ilustrativa. Ahí se entiende la verdadera naturaleza del problema y los orígenes. El fenómeno, la expresión más reciente del problema, lo constituyen lo que se ha dado en llamar las caravanas, que lamentablemente ha sido, como muchas cosas pasan, creadas mediáticamente. El Salvador, y aquí hablo de mi país, por lo general se estima que entre 300 y 500 personas emigran todos los días en búsqueda de mejores horizontes en su vida. Las caravanas, cuando se les da un sensacionalismo, se dice que 500 se han puesto de acuerdo para marchar y uno cree que es un fenómeno nuevo y un fenómeno masivo. Pero en realidad lo que se intuye, o lo que se puede inferir, es que en determinadas coyunturas electorales, principalmente de Estados Unidos, hay que usar el factor de la amenaza que viene para persuadir o inclinar voluntades u opiniones, ¿no? No quiere decir que la caravana en sí mismo no sea un fenómeno nuevo. Sí, es nuevo, porque la gente se organiza en un punto, hay una persona que los guía, los lleva. Se supone que las personas creen que en la caravana tienen más sentido de seguridad porque van acompañados, pero es que de todas maneras la gente se acompaña y se ha acompañado siempre. Hay un trabajo de una televisora norteamericana, creo que es no recuerdo cuál empresa es, pero que se llama La Bestia. La Bestia se le llama al tren donde los inmigrantes que transitan de Centroamérica a Estados Unidos se montan en un trecho largo de México para poder transitar más o menos ilegalmente. Digo más o menos porque si pasaron la frontera legalmente, se montaron al techo del tren. Entonces ahí esa gente se cae, se mutila, se muere,
hay centros de protección a lo largo del camino, hay servicios religiosos sobre todo, de paliarles el dolor, y al final llegan. Así es que el hecho de que ahora se hable de las caravanas es una actualización del fenómeno, pero es una cuestión antigua. Y esa película, La Bestia, ilustra cómo masivamente las personas han usado cualquier medio para llegar. Y ahí aplican aquello que de 100 lleguen 10, pues los demás corren suertes a veces trágicas, pero algunos llegan. Y esa condición de que algunos llegan sigue siendo un aliciente para que las personas, mientras no se resuelven los problemas fundamentales y estructurales, tengan no solo la tentación, sino creen ellos la obligación de emigrar para poderle garantizar a sus hijos, y ese quizás sea el principal sueño, un sustento. Muchos emigran para buscar mejores condiciones económicas, pero no deja de ser es un espejismo, porque lo que resulta es que lo que destruye es el núcleo familiar, lo que dejan son niños desatendidos que alimentan las maras, y aquella idea de que emigrando a como diera lugar les iba a dar un sustento adecuado, no se cumple, y el drama ahí se va multiplicando trágicamente. Bueno, esa es la situación. Cualquier cosa que se pueda hacer para entender el problema y para acompañar las soluciones es bienvenida. Nosotros siempre estamos anuentes a escuchar sugerencias y a agradecer cualquier interés que haya en ayudar a resolver este problema, que al final es un problema que debe resolver cada país, tomando en cuenta estas fraternidades naturales que se dan, como en el caso de los países del Triángulo Norte, en el caso del acompañamiento de México, como dijo la embajadora Navarro, desde la llegada del presidente López Obrador ha habido una vocación histórica, diría yo, de acompañarnos en cómo enfrentar de manera conjunta ese problema que ya es conjunto por las razones que les he dado. Por lo demás, debo decirles que el 1 de junio estrenamos presidente. Yo aquí estoy tocando música al oído, porque para ser explícito y fundamentar mi presentación tendría que hacer una consulta con mi Cancillería, que no ha habido tiempo porque este es el segundo día de nuestra nueva canciller, que aprovecho para presentarla. Se llama Alexandra Gil Tinoco. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor embajador. A continuación, le entregaríamos la palabra al embajador de Guatemala. Bueno, muchas gracias. Yo sí me quiero presentar. Tengo 2 meses de haber llegado. Soy Juan Carlos Orellana Juárez, el embajador de Guatemala en Chile. Muchas gracias por la invitación. Realmente, tal como mis colegas lo exponen, para nosotros es fundamental de alguna manera dar a conocer la realidad de nuestros países y de la zona geográfica en la que estamos ubicados, ¿verdad? Y realmente a veces abordar los temas migratorios por estas latitudes, aunque no es un fenómeno desconocido, también es oportuno tanto para ustedes como para nosotros. Yo quisiera iniciar tomando en cuenta que cuando hablamos actualmente del tema migratorio, muchas veces la visualización que se tiene es aquellos temas de seguridad, los temas de soberanía, un poquito los famosos intercambios de información, ¿verdad?, para saber quién está llegando. Sin embargo, hay elementos que van más allá y que muchas veces nos representan otro tipo de desafíos, como el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad económica, el acceso a los mercados o aquellos temas históricos también que han formado a nuestras naciones. Y yo quisiera ver un poquito más el entorno general. Realmente ahora se habla un poco de las caravanas, se habla de estos grupos que se mueven. Sin embargo, para no ir tan lejos, hoy estamos viendo esos grandes fenómenos, como bien lo exponía el embajador de El Salvador, en Europa, derivados del tema de la guerra, las grandes rutas de migración extracontinental del África, ¿verdad?, que no son ajenos al área centroamericana, ni mucho menos a México. Y algunas veces también hay condiciones específicas que nadie las menciona o por lo menos no se traen a colación, y son políticas como lo que existía con el pies secos, pies mojados, que nos generó a nosotros en el 2014-2015
una migración amplia de cubanos, que se tuvo un gran problema en la región porque quedaron varados en la frontera con Nicaragua. Acá lo afrontamos con México, lo afrontamos con Honduras, con El Salvador, pero había una voluntad para una migración que sí podía acceder y para otra no. El tema del famoso terremoto en Haití, el 2010, que también daba condiciones especiales para que la gente pudiera migrar, y que generalmente cuando nosotros nos dimos cuenta de toda esa gente que había venido a trabajar al Brasil, empezó a moverse hacia arriba, que también era otro tema que nos impactó. Y cuando uno ve y ahonda todo este tipo de temas, uno encuentra también que dentro de esa población negra que no habla español, uno encuentra también africanos. Entonces eso quiere decir que las redes no están fijadas en un solo punto, sino que al final aprovechan cualquier circunstancia para poder avanzar. Por último, también hay algunas políticas de países como la Declaración del Derecho Universal a Migrar, que yo sé que todos tenemos derecho y alguna vez nos hemos movido, e históricamente así ha sido, pero también implica un poco de responsabilidad y algún momento de regular esos flujos, de saber quién va, de saber quién entra, qué intención tiene, porque realmente para todos los países es un desafío. Generalmente Guatemala, y todo el mundo lo sabe, los discursos siempre empiezan con que somos un país de origen, de tránsito, destino y de retorno, pero últimamente también hemos sido un país de refugiados, de personas asiladas, y el tema de los apátridas, que increíblemente por difícil que se pueda pensar, también tenemos esas solicitudes de gente que realmente quiere quedarse en Guatemala, quiere sentirse protegida o algunas veces reconocida. A diferencia de mis antecesores, yo creo que el Triángulo Norte también es un concepto que se ha ido acuñando, pero también hay algunas realidades que marcan la diferencia entre un país u otro, y el caso de nosotros lo representa una población del 52% de población indígena, una población que históricamente fue segregada, que fue aislada y que de alguna manera han migrado desde la época del conflicto armado, desde 1960. Entonces la migración en Guatemala, como mucha gente lo plantea, dicen, bueno, se están yendo por temas de violencia o porque quieren refugio. No, generalmente la migración guatemalteca tiene un impacto en la reunificación familiar y eso es importante. Y de ahí deriva el problema de algunas políticas que yo hacía alusión al inicio de mi presentación, cuando sufrimos el tema de dar algunas concesiones especiales si se viajaba con menores de edad. Eso es parte de la explicación que uno puede encontrar muchas veces en la caravana, porque ya viaja el núcleo familiar completo, incluyendo menores, pero también se tiene un alto índice de niños que viajan solos. Y eso es parte de las disposiciones y de los programas que ha acatado Guatemala para poder limitar al momento de la identificación de un menor que viaja solo, no dejarlo avanzar. Hemos estado en coordinación permanente con Honduras, hemos estado en coordinación con El Salvador, de devolver a los niños, crear albergues especiales para que los niños puedan estar en condiciones favorables y lógicamente retornarlos a su país. No pueden viajar hasta el control que nosotros podamos tener solos. Ha habido también algún impacto que tiene que ver con la capacidad de poder crear trabajo. Realmente cuánto porcentaje de esa población joven que termina su educación puede realmente incorporarse a un trabajo. Ese es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos y que a la larga el crecimiento resulta insuficiente, además de la urbanización y algunos otros temas que hemos estado trabajando. Para no alargarme tanto, les quiero comentar que Guatemala al final ha tenido una visión, o el gobierno de Guatemala ha tenido una posición en la que se ha manifestado el respeto a los derechos humanos de toda persona a migrar. Sin embargo, exhorta a que la migración se realice de forma segura, ordenada, regular y digna, que es fundamental para nosotros. En los últimos, desde octubre hasta el mes de marzo,
se contabilizaba un total de 7,000 personas saliendo de la frontera entre Guatemala y México. Y también hemos desarrollado un plan de actuación de eventos masivos de migración internacional irregular, los cuales los está presidiendo el señor vicepresidente de la República, acompañado del Instituto Nacional de Migración y algunas otras instituciones que están fundamentando para ver hacia dónde nos enfocamos y qué tenemos que hacer. Para esto hemos priorizado 55 municipios en la República, principalmente en el área del occidente, en la cual las necesidades que antes les expuse han sido las prioritarias. Y tenemos algunas otras acciones que también hemos llevado a cabo. Por ejemplo, tenemos 13 consulados en Estados Unidos, en México, perdón, 19 en Estados Unidos, vamos a aperturar 5 más. Se ha reforzado todo el tema de los funcionarios en los consulados, se presta asistencia en los centros de retorno con psicólogos para los niños. Hemos tenido algún éxito, digamos, de alguna manera con un programa de trabajadores temporales con una migración circular al Canadá, en lo cual la gente viaja, trabaja y retorna, completando todo el ciclo para mantener la unificación familiar. Ahora estamos trabajando hacia enfocarnos en un nuevo programa hacia Israel y bueno, tenemos una migración histórica de trabajadores temporales hacia el sur de México, del cual atendemos y lógicamente trabajamos de la mano con los Estados Unidos mexicanos y por supuesto trabajamos en comisiones binacionales. Realmente tenemos algunas mesas específicas nacionales y bilaterales para poder atender el fenómeno de la migración. Pues hasta aquí me quedaría. Muchas gracias, señor embajador. Finalmente dejamos al embajador de México. Le lleva poco tiempo, parece, ¿no? Unas horas. Exageré. Unos días. Sí, 9 para ser exactos. Y yo les agradezco mucho esta invitación. Creo que es un momento muy oportuno y al leer lo que es el tema de hoy en esta comisión, me llama la reflexión el hecho que en esta sesión se busque delinear estrategias de cooperación que promuevan alianzas y favorezcan soluciones a este sensible tema. Voy quizás a repetir algunas de las cosas que han dicho los colegas embajadores antes que yo, pero es importante señalar que México es el país que más migrantes tiene, que es el país de tránsito, que es un país de retorno y que es un país de acogida para una migración. Sin embargo, cuando vemos los volúmenes, México tiene aproximadamente 23 millones de personas nacidas 11 millones de personas nacidas en México viviendo en Estados Unidos y 23 millones de la primera y la segunda o subsecuentes generaciones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Pero hoy México es un país con una migración neta cero, es decir, el número de personas que emigran es igual al número de personas que regresan al país. Esto ha venido siendo parte del cambio que se ha venido produciendo en el fenómeno migratorio. Esto es un cambio que tiene que ver con situaciones que se dan en zonas de México, zonas de Centroamérica. Quiero también señalar, porque lo hizo muy bien, lo resaltó muy bien la embajadora de Honduras, los conceptos de responsabilidad compartida y diferenciada. México y los países del Triángulo Norte son países que están enfrentando este problema juntos. No es una repartición de culpas, no es esta una repartición de castigos. Este es un problema, es un fenómeno social que intentamos abordar conjuntamente. Es importante señalar que en el primer día de la presidencia del presidente López Obrador se reunieron el vicepresidente de El Salvador y los presidentes de Honduras y Guatemala con el presidente de México
y acordaron iniciar un proceso profundo de mejora en las condiciones sociales del sureste de México y los 3 países centroamericanos. ¿Por qué? Porque sentimos que nosotros no podemos ser únicamente un lugar donde se rechace a los migrantes. Tampoco podemos estimular esa migración. Tenemos que aproximarnos a ella de una manera justa, equitativa y sobre todo el señor embajador de El Salvador mencionó una migración segura. Hay que decirlo, en Centroamérica y en México la migración ha caído también existen, digamos, 2 grandes vertientes. Una, la migración que se mueve espontáneamente, de gente que sale de sus lugares de origen y se reúnen en una plaza y deciden emigrar. Pero también existe otra que se pone en manos de organizaciones criminales que llevan a las personas a través de los países, los extorsionan, los secuestran y los ponen en situaciones de vulnerabilidad que como decía también el embajador de El Salvador, es tema de películas y de reportajes, pero que es una situación muy grave, es una situación que debe de romperse a partir del cuidado de la persona migrante y del cuidado de las rutas por las cuales ellos van a transitar. Entonces, con esa experiencia que tiene México y que hemos compartido con El Salvador y Honduras en términos de asistencia y protección consular, apoyo a las personas en la situación de migrar, también hemos tenido que llegar cuando estas personas llegan a la frontera norte, se van a enfrentar a una situación que es las solicitudes de asilo que se presentan estas personas en Estados Unidos son tomadas de una manera muy despacio, no rápidamente, se tardan semanas, las personas están en el lado mexicano de la frontera esperando poder ingresar y solicitar el asilo correspondiente. La práctica de todas las poblaciones y las autoridades a lo largo de la frontera ha sido dar el apoyo que se pueda a estas personas. Ahora bien, incluso el gobierno mexicano ha abierto la posibilidad de que personas que ya hayan solicitado asilo en los Estados Unidos puedan regresar a México y esperar en México el resultado de su audiencia migratoria. Esa audiencia migratoria, señoras y señores, no es rápida, toma a veces un año y medio, pero por disposición del gobierno de México, esas personas van a poder estar en territorio mexicano y poder trabajar y poder llevar a los hijos a la escuela, en fin, van a poder iniciar una vida normal en lo que la solicitud es tramitada. Quería decir también que una de las cosas que revelan el espíritu de la corresponsabilidad en el manejo del tema migratorio es el programa para el desarrollo del sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica, que ha promovido el presidente de México y el señor canciller. Este programa es un programa que ha sido presentado por CEPAL, que cuenta con el aval de Naciones Unidas. Es un programa que busca en este momento los fondos necesarios para llevarse a la práctica y que ha enfrentado, pues, desafortunadamente en los últimos días, ustedes lo conocen por la prensa, el rechazo de los Estados Unidos a apoyar este programa y, al contrario, tratar de revertir el papel de nosotros, digamos, los países involucrados,
con una amenaza comercial a México. Entonces, creo que este es el panorama actual. Creo que México y los países hermanos han presentado un plan de desarrollo que pretende ir a la raíz del asunto, que es el cambio en las condiciones de vida de las personas que se deciden a migrar. Es un plan a mediano plazo. Sabemos que eso no se va a lograr de un día para otro, pero sí el cambio de las condiciones va a permitir que las personas, como ha insistido mucho el presidente de México, estén donde quieren estar y no se muevan a donde no van a ser muchas veces bienvenidas. Quedo a su disposición para cualquier pregunta y les agradezco mucho la invitación que nos han hecho para reunirnos con ustedes. Gracias. Muchas gracias, señores embajadores. Vamos a ofrecer la palabra para que algunos parlamentarias o parlamentarios quieran consultarle. La diputada Carmen Herz ha solicitado la palabra. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Bueno, agradecerle a la embajadora de Honduras y a los señores embajadores de El Salvador, de Guatemala y de México por haber accedido a esta invitación, concurrir a esta comisión y entregarnos antecedentes que son tan ilustrativos para entender el fenómeno de la migración. La pregunta, que si ustedes estiman a bien poder entregarme antecedentes, tiene que ver con las declaraciones que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de imponer aranceles a los productos mexicanos, a menos que, según lo que la prensa se detuviera el flujo migratorio. Esto pareciera, ¿no?, en una evidente abierta infracción al NAFTA y a los tratados, y una mirada muy punitiva y presionadora que parece bastante intolerable en los espacios de las relaciones bilaterales y multilaterales. Entonces, querría yo preguntar sobre esa amenaza, si fue efectiva, es solo la prensa, se hizo a través de los canales diplomáticos, en respecto a la detención del flujo migratorio. Agradecer los antecedentes, insisto, en que han puesto en los énfasis en poder detener el flujo migratorio en el sentido de las políticas públicas y de los que se puedan en los respectivos países. Y la otra pregunta es que entiendo que hace muy pocos días estuvo el secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en Guatemala, ¿no es cierto? Y ahí entiendo también que los Estados Unidos recortaron la ayuda financiera que se había prometido y que se había celebrado un acuerdo de 2 años, y que hubo un acuerdo para capacitar también policía local a través de Policía de la Seguridad Nacional, o sea, patrulla fronteriza americana, que también es un enfoque como bien punitivo, digamos, respecto a la situación. Esas serían mis preocupaciones y muchas gracias de antemano. Muy bien. Vamos a 3 o 4 parlamentarios. El diputado Moreira ha solicitado la palabra. Quiero saludar por su intermedio, señor presidente, a la señora embajadora, los embajadores que la acompañan. Bienvenidos. Bueno, Centroamérica, por lo que uno ve, hoy día está por el problema de la migración en crisis. Y no es de ahora. Porque pobreza han tenido durante mucho tiempo y problemas de seguridad interna también. Y todos sabemos que Centroamérica siempre ha sido utilizada de alguna manera por Estados Unidos. Eso está claro por lo que ha pasado en el pasado. Mi pregunta es, ¿qué están haciendo sus países para poder evitar esta migración? ¿Qué están haciendo para poder entrar en una senda de desarrollo? Porque sus países son países ricos, especialmente en lo que es agrario. Tienen una riqueza tremenda en eso. ¿Qué esperan de la comunidad internacional? Porque yo creo que para atacar la migración, para que no se vayan los ciudadanos,
hay que tratar de buscar bienestar, hay que tratar de buscar progreso. Y eso muchas veces se logra con el comercio internacional. Me gustaría saber eso, o sea, ¿qué están haciendo? Porque yo creo que hay que tratar de buscar un camino, ¿no es cierto?, de mayor estabilidad política, seguridad y, obviamente, bienestar para sus ciudadanos. Sus países son maravillosos, son muy lindos. Yo no tengo la posibilidad de conocerlos, no he ido nunca, pero aquí el diputado Mata me ha hablado las bellezas de sus países, y yo creo que nosotros, como países de América Latina, hay que buscar un mecanismo de apoyo. Yo no sé, claro, Estados Unidos quizá de alguna manera les puede decir, les vamos a ofrecer recursos para poder tener mayor desarrollo, pero quizá muchas veces son palabras y al final no pasa nada. Yo quiero insistir, siempre Estados Unidos se ha aprovechado de sus países, los ha utilizado y eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias. No habiendo otras inquietudes, momentáneamente le ofrezco la palabra al... ¿Usted quiere intervenir? Muy bien, antes que... Tiene la palabra, diputado Cierra Mata. el uso de la palabra. Por su intermedio, presidente, saludamos muy cordialmente a nuestros amigos, embajadores Víctor Manuel Valle, María Antonia Navarro, primero El Salvador, María Antonia Navarro de Honduras, Juan Carlos Orellana de Costa Rica. Bueno, y desearle mucho éxito al nuevo embajador de México en Chile. Es grato encontrarse con ustedes acá en la Comisión de Relaciones Exteriores y teniendo, digamos, por compromiso el conocer en un debate y en un diálogo, ¿no?, los graves problemas que tenemos de carácter migratorio en esa región de la América Latina. Fíjense ustedes que estamos hablando de una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados entre México y los países que conforman el Triángulo Norte, 150 millones de habitantes, ¿no?, pero cual más cual menos todos azotados por este fenómeno de una inmigración claramente irregular, que cuenta efectivamente, y hay que decirlo con mucha fuerza, de un pueblo solidario, abierto y generoso, como es el caso de México. Personalmente he podido recorrer la ruta de la inmigración, embajador de México. Hemos estado desde Tapachula hasta Tijuana, pasando por los grandes desiertos de Sonora. Hemos tenido reuniones con los estados mexicanos de la zona mixteca del sur de México, ¿no?, Oaxaca y Chiapas, y también con otros estados que rodean a Guatemala y a Belice, ¿no?, como Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, entre otros, ¿no?, que son también pasos obligados de la inmigración irregular desde la América Central, incluso de otros países. Nosotros hemos podido descubrir, por ejemplo, que en las costas caribeñas de Nicaragua, en las regiones autónomas, en la zona de la Mosquitia, ¿no?, cómo están ingresando incluso a veces afganos, iraníes, sudaneses o etíopes, de manera tal de que ahí se van conformando estas caravanas que se van haciendo cada vez más fuertes en la medida que van avanzando hacia el norte, ¿no?, hasta llegar a la tan ansiada frontera sur de los Estados Unidos. Ahora, este es un fenómeno que ha sido históricamente en forma permanente, pero no por eso no menos doloroso. Ahora, claramente hay un cambio en Estados Unidos. Entre una política que tuvo el presidente Obama de regularización de la migración frente a una política que está observando el gobierno de Trump en términos de lograr ante todo y primero que nada la seguridad fronteriza y sobre esa base practicar severamente la exclusión de los inmigrantes de una u otra manera que tienen todos mayoritariamente origen y raíz latina, y muchos de ellos son básicamente
indígenas, a los cuales evidentemente, digamos, el irrespeto es, yo diría, mucho mayor. Ahora, no vamos a repetir las condicionantes con las cuales vive hoy la América Central, las fragilidades estructurales, las debilidades democráticas, procesos de transición no debidamente terminados, el problema de la violencia, marginalidad y pobreza, en fin, etcétera, etcétera. Pero a mí que me ha tocado recorrer profundamente la América Central y México, puedo decir que no es la América Central que yo conocí hace 20, 30 o 40 años atrás, en pleno proceso de guerras civiles internas, con fracciones guerrilleras de alto poder y de alta composición y fuerza. Efectivamente, la América Central ha avanzado en regímenes democráticos, ha ido estabilizando sus instituciones, pero indudablemente, digamos, los cuadros de marginalidad y pobreza son aún muy fuertes y son países que requieren evidentemente del compromiso solidario del resto, no solo América Latina, sino que también del mundo, ¿no? Quiero compartir aquí con el diputado Moreira que países que han sido en muchos casos usados y abusados por los norteamericanos. Gran parte de la actuación política de esos países, digamos, se ha debido a una intervención, a mi juicio, descarada en la profusión de golpes militares y establecimiento de alianzas con las oligarquías finalmente locales, ¿no?, en cada uno de estos países, y en eso no han tenido límite efectivamente a los norteamericanos. Ellos tienen en esto efectivamente una gran responsabilidad de la cual no hay que dejar de hacer mención. Le estamos pidiendo a los embajadores que se pronuncien sobre este tema, ¿no? Pero en privado uno puede perfectamente conversar el tema político con los liderazgos de esos países, darse cuenta que esto efectivamente es de una u otra manera así. El tema es cómo salimos adelante con políticas que van claramente tratando de estrangular la inmigración que viene desde el sur por parte de los Estados Unidos. Yo reconozco que en México tienen esto, digamos, un gran problema, pero al mismo tiempo una gran conducta solidaria, embajador. Es cuestión de estar en los estados del norte de México para darse cuenta del tremendo problema que ustedes tienen, ¿no? Y frente al cierre de la frontera por parte de Estados Unidos, el problema se le agrava efectivamente a México. ¿Qué hace la OEA? ¿Qué hace la ACNUR? ¿Qué hace las Naciones Unidas? ¿Qué hace en definitiva la América Latina? Es un problema de nuestro territorio, básicamente del río Bravo al sur, ¿no?, que nos separa con Estados Unidos. Tenemos un problema de antagonismo con ellos, ¿no?, pero ellos tienen que tener una respuesta distinta con respecto a este problema y no tratar de ahogar, castigar y responsabilizar primero a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador. Y obviamente, digamos, todo nuestro aliento y reconocimiento, ¿no?, a la solidaridad que México siempre ha tenido con la inmigración que ha venido a través de los tiempos, una y otra vez a México. Muchas gracias, señores embajadores. Si quiere, partimos por nuestra embajadora y después, si quieren, en el mismo orden que intervinieron, van respondiendo las inquietudes y los planteamientos que han hecho las honorables y honorables diputados. Bueno, en cuanto a las preguntas de la diputada Carmen Hertz, yo he escuchado en los medios las declaraciones de Trump sobre esa amenaza, pues, de poner un impuesto a la hermana República de México porque supuestamente no está haciendo todo lo que debería hacer para frenar la migración. Yo soy la primera en lamentar esa situación porque hay una manifestación permanente del presidente de Estados Unidos de tratar de desconocer el drama humanitario de la migración y de que nosotros como triángulo, particularmente como hondureña, lo digo, no estamos por la apuesta de ser países expulsores, o sea, ¿quién expulsa más, compatriotas? No ha sido una
no ha sido realmente una costumbre nuestra. Crecimos ahí, nos educamos ahí y la verdad es que ansiamos morir ahí, como todos los ciudadanos de los países. No tenemos como meta irnos. Las circunstancias han permitido pues que esa situación se dé, circunstancias que los mismos estados estamos tratando de paliar. Fuimos los primeros en proponerle al Triángulo Norte juntarnos para crear el plan de la Alianza para la Prosperidad, que es un plan que incluye todo un desarrollo de activar todo lo que es la infraestructura, todo lo que es el sector turismo, todo lo que es la vialidad para el comercio y la economía. Nosotros empezamos con Guatemala, ahora El Salvador, y creo que hay interés de Nicaragua en sumarse a la gran unión aduanera económica que le va a permitir a la región posicionarse como el 6º mercado de comercio. Entonces nosotros estamos haciendo esfuerzos para seguir evitando, ¿verdad?, que situaciones de esa magnitud incomoden a los vecinos tradicionales del norte que nosotros hemos tenido, ahora Estados Unidos. En ese orden de ideas, pues no sé cómo lo estará tomando México. Sé que hay una respuesta del ciudadano presidente de México en relación a querer darle el rostro humano a esta tragedia, ¿verdad?, que no debe estarse atacando, a mi parecer, de una manera agresiva como se ha estado viniendo haciendo a raíz de esa política de América primero, ¿verdad?, o volver a ser de América otra vez un gran país, teniendo en esa frase una cuota de contingente latino, como decía, que nosotros estamos emigrando regularmente a Estados Unidos desde los años 40, 50, y también hemos colaborado para que ese país sea grande, ¿no? También tenemos generaciones de gente que se fue a probar suerte allá, le fue muy bien, y pues ahora también han hecho de ese país un país como su democracia lo ha permitido. En relación a la segunda pregunta, pues no sé si tal vez el colega de Guatemala pueda ahondar más, porque también a nosotros nos han visitado las autoridades estadounidenses después de reunirse con todo el engranaje de gobierno. Han salido más bien diciendo que nos van a apoyar porque han visto todo el esfuerzo. Incluso también hemos sido amenazados de que se nos van a hacer recortes a la ayuda de cooperación, a lo que particularmente nuestra ministra de Finanzas ha establecido que no va a haber un daño hacia el Estado, más bien es a los programas de cooperación que la agencia estadounidense USAID da a ONGs que están actuando en mi país en pro de los derechos humanos, de la democracia y de otras esferas de ayuda que nosotros aceptamos a través de la cooperación. Eso es lo que yo tendría que decir. En relación al diputado Moreira, sus preguntas, ¿qué estamos haciendo para entrar a la senda del desarrollo? Bueno, nosotros hemos creado una serie de programas de asistencia social donde todo el engramaje del gobierno está queriendo llegar sobre todo a las poblaciones de retorno. Hemos creado unidades municipales de asistencia al hondureño retornado para poder crear un ambiente que le permita a él no volver a reincidir, porque nosotros tenemos compatriotas que se han ido a esas caravanas 1, 2, 3, 4 y 5 y hasta 6 veces, y los hemos traído de vuelta con un retorno asistido en los países de tránsito, los países de destino, y nosotros mismos que somos de origen y retorno al final. Entonces, en ese orden de ideas también hemos creado campañas que disuaden a mis compatriotas para que no se expongan, porque también, como bien lo decía el embajador de México, hay muchos que aprovechan la situación de vulnerabilidad de los migrantes. Nosotros ya tenemos judicializados casos de trata de personas, el secuestro de niños que están viajando no acompañados. Hemos evitado, como le decía el embajador de Guatemala, que salgan de nuestras fronteras niños que no están siendo acompañados de sus padres. Hemos localizado a su familia primaria y se han hecho llamados de atención fuertes, porque el Código de la Niñez y la Adolescencia en Honduras castiga el abandono de los padres hacia los hijos.
y también estamos aplicando pues ese rigor y el peso de la ley. También nosotros queremos que el mundo entienda que esa etiqueta de inseguridad que se le adjudica a la región no es tan cierta, porque yo siempre pregunto, ¿qué país del mundo es seguro hoy en día? Miren todos los acontecimientos desde Bataclan, Francia, hasta los atentados religiosos que hubieron en Oceanía. Entonces, o sea, ¿qué país es seguro? Es difícil definirlo así, porque nosotros tratamos de hacer del turismo un área de ingreso, del desarrollo local turístico, un área de ingreso, pero con la etiqueta de que somos una región violenta, la pregunta obligada cuando nosotros, o por lo menos ha sido mi experiencia, no sé si mis colegas, cuando yo me reúno con los periodistas especializados en las áreas de turismo y les ofrecemos un press trip, por ejemplo, para que vayan con gastos pagados a ver cómo está nuestra infraestructura hotelera, qué ofrecemos en sol y playa, qué ofrecemos en arqueología, qué ofrecemos en culturas vivas, qué ofrecemos en rutas del café. La primera pregunta obligada, ¿y la seguridad? ¿Cómo estamos con la seguridad? Entonces hay que explicar realmente que a veces las situaciones mediáticas originan una especie de psicosis de seguridad y en nuestros países es cierto que hay inseguridad, pero las zonas turísticas son seguras, o sea, no tenemos una tradición de maltrato al turista o de desprotección al turista. Entonces en ese aspecto la imagen país se daña tanto que se nos vuelve un poco también difícil animar a la gente que visite Centroamérica, siendo un mosaico de culturas muy rico y de parajes naturales, ¿verdad? Muy bien y recelosamente preservados. En ese orden de ideas estamos tratando de desestimular la migración, porque pensamos que nuestra gente comiendo frijolitos, tortillas, están bien en nuestro país por dignidad, diputado, por dignidad, porque creo que eso es lo único que no nos pueden quitar todavía. ¿Qué hacemos para disuadir la migración? Bueno, nosotros hemos montado una serie de campañas donde los mismos migrantes que retornan, como decía el embajador de El Salvador, mutilados de sus extremidades, piernas, brazos, y muchos que cuentan que esa ruta ha sido realmente de terror, dan testimonio de que no deben exponerse, porque también nosotros tenemos una coyuntura ahorita que pareciera que hay mal hijos de mi país que quieren desestabilizarlo, y en Río Revuelto ganancia de pescadores, todos quieren jalar para sus causas situaciones que el país está afrontando, y a veces uno se pregunta, en vez de volcarnos todos por esa Honduras que nos vio nacer y que nos ha dado todo y a la que le debemos lo que somos, hay algunos que jalan en direcciones opuestas, y a veces uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿Verdad? El sentido de unidad se perdió, la tolerancia, el diálogo, en ponernos de acuerdo en lo que nos une y no en lo que nos divide. Yo creo que esa situación también hay que sopesarla, porque nosotros podemos de repente elegir autoridades y pretender darles toda la carga a la autoridad, pero yo creo que también los pueblos tenemos un poco de responsabilidades, y es una cultura ciudadana que tenemos que cambiar. Si yo no hago nada por mi país, muy difícilmente un grupo de compatriotas interesados en gobernar van a poder cambiarlo. Un país es un esfuerzo de todos, autoridades, ciudadanos, extranjeros que visitan o que quieren residir en el país. Yo creo que esa situación tiene que cambiar, porque por ahí miraba un video muy simpático que decía, aunque querramos poner a alguien que tenga un poquito de Nelson Mandela, de Mahatma Gandhi, de todos los buenos hombres y mujeres que han gobernado en el mundo, no va a poder solo. Tiene que tener la plataforma de una ciudadanía responsable que también cumpla sus deberes para que pueda exigir sus derechos. Entonces, en ese orden de ideas estamos tratando de salir adelante. Muchas gracias, embajadora. Sí. No sé si el embajador de El Salvador quiere complementar algo. Sí. Muchas El gracias, micrófono, señor señor embajador. Sobre la primera consulta en cuanto a los aranceles. Perdón que lo interrumpa, se volvió a apagar. Ahí. Muchas gracias.
En cuanto a la primera pregunta sobre los aranceles, no tengo mayor cosa que decir porque no es el caso de El Salvador, ni de la visita del secretario interino de Seguridad. Tampoco tengo nada que decir. Sobre qué estamos haciendo, es cierto que nosotros todos estamos haciendo todo lo posible para disminuir o minimizar el fenómeno de la emigración forzada, que yo llamo, porque al final son emigraciones forzadas por las circunstancias. Pero yo creo que a propósito de qué estamos haciendo, para entender la migración hay que entender el régimen económico que la genera. Entonces, para nosotros evitar emigraciones forzadas y masivas, lo que tenemos que hacer es transformar nuestra realidad, y en esa lucha está El Salvador desde hace tiempo. Nuestra historia reciente tiene que ver mucho con eso. Ustedes sabrán que después de un largo periodo de dictaduras hubo una guerra civil. Esa guerrilla que mencionaba el diputado Manuel Mata accedió al poder político y pasó 2 periodos presidenciales. El comandante más importante de la guerrilla fue presidente de la República. Y dentro de esa posibilidad democrática que construyó la insurrección, la negociación y posteriormente el ejercicio político de la antigua insurgencia, se ha hecho posible una alternancia real, de manera tal que el 1 de julio accedió al gobierno de la República un político joven que no es ni de el FMLN ni de la derecha tradicional. Esa construcción política es la que nos da cierta certeza de poder tener éxito en las transformaciones que necesitamos. El día de la toma de posesión, el arzobispo de El Salvador pronunció una alocución muy interesante e hizo en síntesis una historia de cuál es el régimen económico que yo les menciono que hay que transformar. Y él muy en breve mencionaba los 3 siglos de coloniaje y los 2 siglos de una república excluyente que medió a finales del siglo XIX una expropiación de tierras comunales que generó una situación de la que estamos queriendo salir. O sea, para evitar emigraciones masivas, está bien las campañas y las estamos haciendo, estamos persuadiendo a la gente, estamos haciendo centros de acogida, estamos estableciendo consulados, pero afortunadamente en El Salvador siempre existe la fuerza, digamos, vital de un fuerte sector de la población que entiende que para evitar eso, históricamente se necesitan transformaciones profundas, y en eso estamos. Muchas gracias. Embajador de Guatemala, no sé si usted quiere complementar algo. Sí, claro. Bueno, para la consulta de la diputada, yo en realidad el anuncio sobre el tema de México tampoco me voy a referir. Realmente creo que es un tema del embajador. Yo voy a iniciar con el tema de la visita del secretario de Seguridad. Mire, hay una expectativa muy grande y lamentablemente se ha generado un caos desde el punto de vista de la prensa en Guatemala y los medios de comunicación, quienes afirmaban que el presidente efectivamente había firmado un acuerdo para solicitar tropas americanas en territorio guatemalteco. Esto no es así. Su servidor tuvo la oportunidad de ser el subdirector de política exterior para América del Norte y conozco perfectamente la relación con Estados Unidos, y este es un ejercicio militar que data desde 1992 en Guatemala. En su momento se llamaba Medretes y ahora se llama Nuevos Horizontes, y no es más que una asistencia de cooperación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que han llegado año con año y que prestan asistencia en temas odontológicos, en oftalmológicos, en temas veterinarios, en construcción de infraestructura. Realmente es como un proceso que prestan en todo el territorio nacional porque no es específicamente para el área de frontera. Entonces, hay que tener claro que este es un convenio que mantenemos y renovamos cada cierto tiempo.
no es para que lleguen tropas americanas. El segundo punto es que efectivamente la colaboración que tenemos con el gobierno de Estados Unidos ha ido un poco más allá y han tecnificado, han dado colaboración a todo lo que es la policía y el Ministerio Público en dotación de equipos y en temas de investigación, pero con el objetivo de detener las bandas de coyotes o las bandas de delincuentes que se organizan para traficar personas. Eso sí, a través de averiguaciones de blanqueo de capitales, los seguimientos que se hacen, se ha metido gente para que contrate los servicios y han sido detenidos. En algún momento 1 o 2 han sido solicitados en extradición. Esa es real la cooperación que hemos tenido y que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Entonces, digamos, siempre ha habido esa parte de colaborar en temas de seguridad y lógicamente también hemos visto reforzado el tema jurídico. Hubo recientemente un cambio del nuevo Código de Migración y hubieron modificaciones en el Congreso para el tema de la penalización en el Código Penal y el incremento de las condenas para la gente que se dedica a llevar ilegalmente personas por territorio guatemalteco. Esa es, digamos, como la gran parte de lo que realmente trabajamos nosotros en la asistencia a la cooperación con Estados Unidos en el tema de seguridad, aparte del intercambio de información, aparte de un montón de cosas que hacemos. Realmente, ¿qué estamos haciendo? Bueno, el embajador de El Salvador creo que ha manifestado muy bien todas esas necesidades. Sin embargo, en Guatemala desde hace algún tiempo venimos trabajando en campañas, venimos trabajando en el tema del retorno y la asistencia a nuestros migrantes. La gente se les recibe cálidamente, se les regresa a su lugar. Hemos priorizado el trabajo de las pymes, que eso es fundamental. Ahora estamos enfrentando un plan de desarrollo que les hice mención en la primera parte, trabajado principalmente con la Secretaría de Planificación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y la priorización de 55 municipios en los cuales son expulsores de migración. Ahora, hay que tener en cuenta en Guatemala, y vuelvo y lo voy a recalcar porque creo que una de las bases de la migración guatemalteca también tiene que ver con la reunificación. Tenemos muchos lugares, principalmente en el occidente del país, donde no hay hombres. Y lo pueden verificar un municipio que se llama Soloma. E increíblemente uno puede ver y están las madres con los hijos y cuando los hijos crecen van a mirar. Entonces, realmente hay algunas condiciones muy particulares de cada uno de los países y lo había señalado anteriormente, porque también a veces hay que comprender esa idiosincrasia indígena y la idiosincrasia centroamericana de la importancia que tiene el núcleo familiar. Nada más. Muchas gracias. Señor embajador de México, finalmente para concluir nuestro diálogo. Muchas gracias. Las preguntas son muy interesantes. Pero ahora sí me ha puesto usted en una posición un poco complicada. Pero quiero recordar que alguna vez el Rex Tillerson, quien era el secretario de Estado de Estados Unidos, confesó que él se enteró que había sido despedido por un tuit del presidente. Y solamente cuando llegó a Washington pudo confirmar que el tuit que había enviado el presidente era cierto, que él estaba despedido, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Entonces, si el presidente ha enviado por tuit todas estas amenazas contra México, tenemos que tomarlas en serio. Y por lo mismo, se encuentra ya en Washington una delegación de funcionarios mexicanos que están concitando con aliados, con sectores aliados a México, y por sectores aliados a México no me refiero a organizaciones mexicanas, me refiero a cámaras de comercio, me refiero a think tanks, me refiero a actores políticos que ven en el tema de estas sanciones a México un grave error. En primer lugar, porque entre los dos países existen acuerdos comerciales a los que usted se refirió,
y esos acuerdos comerciales han sido la base para un desarrollo muy importante de los vínculos comerciales en los últimos 20 años, o casi 30, ya no me acuerdo cuántos tiene ahora el Tratado de Libre Comercio, pero estamos ahora, desde tiempo, creo que fue en 94, sí, a la fecha, estamos a unos días que los tres países, México, Canadá y Estados Unidos, hicieron una reforma de todo este acuerdo, lo han modernizado y acordaron presentarlo en sus cámaras. Hay que recordar también que la dinámica que ha conducido a esta situación tiene que ver también con un discurso en el que se habló durante la campaña política de que México se construiría un muro y que México lo iba a pagar. México fue muy claro siempre en el sentido de que no se iba a pagar el muro, y así se ha mantenido no solamente en el gobierno anterior, sino en este. Y por esa razón se ha dado, ustedes que siguen la prensa, se han podido enterar, se ha venido dando un debate sobre cómo se va a financiar el muro, y hay pues una oposición de parte de amplios sectores de la población de Estados Unidos y del Congreso para que se construya ese muro, pues en realidad se considera una obra suntuaria o inútil. Entonces, México tiene pues aliados, tiene amigos, y ha concitado la solidaridad y el respaldo de otros países, organizaciones que consideran que la posición de México es la posición correcta. México es un país respetuoso de los Estados Unidos y de los tratados comerciales que firmamos, y esperamos lo mismo. No vamos a esperar que ellos cambien la jugada, como decimos en México coloquialmente, a última hora. Una de las cosas que también está haciendo México para evitar la migración de sus ciudadanos es el desarrollo de programas sociales amplios y complejos. Algunos son muy recientes, pero que esperamos va a tener un impacto en el movimiento migratorio. Y también México consideramos que la migración es uno de los fenómenos que deben considerarse a nivel global, y por eso México, junto con otros países de Europa y Asia, encabezó lo que fue la gestión del Pacto Mundial para las Migraciones, que aprobó en Marrakech en Naciones Unidas. Este Pacto Mundial es una muestra del interés de México porque la migración se desarrolle de una manera ordenada, segura y digna, y legal, perdón. Y en ese sentido creemos que el trabajo que México hace hoy en materia migratoria está movido sobre todo por el afán de reconocer en la persona migrante a alguien que, movido por cualquier motivación, ya sea económica, familiar, busca el destino en un tercer país. Y en ese sentido México también ha estado ofreciendo albergue a todas las personas que lo han solicitado. Este año se estima que serán más de 240,000 personas, y no solo ese albergue, sino el apoyo y buscar la solución para las personas de migrantes extracontinentales que se mencionaron aquí y que se encuentran ahorita retenidos en la frontera entre México y Guatemala. En resumen, quiero decir que México aborda este tema con interés, con seriedad y con una visión de largo plazo, y una visión que tiene como propósito respetar a las personas, apoyarlas en este momento en que se encuentran transitando
en una situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señores embajadores, por ilustrarnos sobre la situación que están viviendo. Han sido muy bien recibidos por nuestros colegas aquí y estamos a disposición de ustedes para contribuir, ayudar en todo lo que sea posible. Vamos a levantar para despedir a los señores embajadores y vamos a retomar porque el diputado Mata quiere plantear una inquietud. Suspendemos por 5 minutos. Muy bien, retomamos nuestra sesión. Diputado Mata, usted quería plantear una inquietud. Lo escuchamos. Una inquietud y pedir la opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Resulta que el día 29 de mayo yo fui invitado por el canciller de la República, señora Ampuero, a integrar la comitiva oficial de Chile, del gobierno de Chile, a la transmisión del mando presidencial en El Salvador que se realizó con fecha 1 de junio. El canciller esto me lo comunicó personalmente por teléfono y en forma posterior, 3-4 días después, llegó la invitación cursada por el embajador Frank Tressler, director de protocolo y ceremonial. Pero no solo venía la invitación, sino que también la afirmación que el gobierno de Chile no financiaba de ningún modo, digamos, el viaje de un parlamentario. Yo lo puse esto en conocimiento del secretario general de la corporación, del presidente de la Cámara de Diputados, y naturalmente fue motivo de reunión de los comités. En el entendido que aquí se rompía un cuadro, digamos, de años, en términos de que el financiamiento de los viajes de aquellos que integran o integraban las comitivas oficiales en actos que son del gobierno de Chile frente a otro gobierno, de Estado a Estado, eran gastos que sufragaba fundamentalmente el gobierno y que así se había hecho durante el largo periodo anterior a contar de 1990. Y naturalmente lo que yo quisiera exponer, presidente, yo le enviaba una carta al diputado Iván Flores, presidente de la Cámara, pidiendo una aclaración porque aquí se fija un precedente. Esto no es un tema de la Cámara de Diputados, digamos, con el gobierno de El Salvador, ni tampoco yo pretendo, digamos, retrotraer situaciones que ya pasaron. Esto concluyó naturalmente por la tarde del 1 de junio, pero naturalmente que quisiera que se aclarara a futuro por otros colegas que pudiesen estar en una situación similar. Ahora no tengo más antecedentes que lo que estoy entregando, pero simplemente ellos señalan de la Cancillería que por acuerdo al protocolo, el nuevo protocolo de invitados, estos deben ser de cargo y de costo. En este caso, se señala textualmente en la carta, presidente, de la Cámara de Diputados. Con el cual, efectivamente, yo no viajé, no ese es el punto, sino que simplemente, digamos, los comités dijeron que no, y la Cancillería afirmó lo que afirmó por escrito. En consecuencia, quedamos ahí en una tierra completamente de nadie. Solo una consulta. ¿Esto a partir del nuevo protocolo? Porque cuando se hizo el viaje a China no había ese criterio. Por eso pregunto. Quería que ¿sí? aclararlo.
A ver, diputada Maya Fernández, que usted No, lo le ha que pasa, correspondido ser invitada en diversas ocasiones. no, más que eso, porque No, fui te presidenta de la Cámara en algún momento. Yo creo que eso cambió con el protocolo, que yo creo que hay que separar lo que son familiares, amigos, da lo mismo, sea quien sea, de autoridades, a mi modo de ver, pero eso es ya un tema personal, lo que yo opino, y creo que siempre hay que separarlo, porque de hecho hasta el año pasado, los ministerios, porque había quedado así en un momento en el presupuesto, no podían invitar a parlamentarios, salvo la Cancillería. La Cancillería sí podía, y de hecho, recuerden La Haya, recuerden otras instancias donde fueron parlamentarios y senadores, no solamente diputados y senadores. De hecho, fue un debate porque muchos ministerios estaban invitando a parlamentarios, sobre todo presidentas o presidentes de comisiones, en temas muy específicos e importantes, a propósito de temas medioambientales, a propósito... es decir, venían invitaciones desde los ministerios. Entonces, en el presupuesto anterior, quedó acordado que los ministerios podían volver a invitar para ciertas temáticas, obviamente bien justificadas, y lo decide también cada ministerio, a presidentes parlamentarios y ocurridos. Pero el tema yo creo que es nuevo, porque hasta previo a eso no había ningún impedimento. Yo imagino que tiene que ver con la circular, pero no existía. Es decir, yo confieso que... ¿Les parece a ustedes que le enviemos un oficio al canciller para que nos especifiquen esta nueva situación? ¿Ah? ¿Les parece? Acordamos. Señor secretario, entonces acordado. Últimamente, antes de levantar la sesión, el diputado Abel Jarpa, que tiene varias experiencias de diversos viajes acompañando a diversos presidentes y ministros. En el mismo sentido de que ha hablado nuestra presidenta, sí. Tengo entendido que hay nuevas instrucciones, hay un nuevo protocolo, y ese día la causa, pero me parece muy bien que se envíe el oficio al ministerio y que se nos dé la respuesta. Muy bien. No, gracias a todos ustedes. Se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de ella.